Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde o noche ya. También bienvenidos allá atrás en sus hogares. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro, hermanos, y oramos? Señor, en esta tarde o noche ya, Padre, le damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos una vez más. Gracias, Señor, porque nos das vida y nos das salud, Padre. Estamos aquí, Señor, gracias a ti. Realmente, Señor, en ti está la vida, y si hoy estamos aquí es por ti, y queremos agradecer por eso, Señor. Permita, Padre, que cada día, Señor, vayamos conociéndole, para que cada día nosotros podamos ser a su imagen. En esta hora permita que esta palabra pueda ser de edificación, que realmente también, Señor, pueda cumplir el propósito, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Y también, Señor, que usted nos esté ayudando en esta hora, que sea usted quien nos esté enseñando, que si hay todavía, Señor, corazón duro, Padre, que usted esté cambiando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, Señor. Gracias le damos, Espíritu Santo, le necesitamos, porque sin usted nada somos. Realmente usted es quien lleva esa obra en nuestras vidas de santificación. Y pedimos en esta hora que usted realice, Señor, o realice, Espíritu Santo, en este tiempo esa transformación en nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy iniciamos meditando un libro llamado Crónicas, ¿verdad? Que al parecer, pues creo que va a ser tal vez no un poco fácil, un poco difícil. Bueno, no sé, cada uno tal vez va a dar su punto de vista, pero también creo que es importante también saber de qué trata este libro un poco, ¿sí? Entonces voy a decir solamente algunas cosas de la introducción de este libro, no todo, porque yo creo que también los hermanos que van a estar aquí al frente compartiendo este libro, son 29 capítulos, van a estar también, yo creo, tomando el contexto de este libro. Entonces, ¿por qué hacemos libro por libro, hermanos? Porque realmente es importante estudiar cada libro verso por verso. ¿Por qué? Porque si no podemos sacar un verso fuera de contexto y aplicarlo a nuestra manera, ¿sí? Entonces, por eso estudiamos de esta forma los libros, porque realmente vamos siguiendo de qué viene hablando, de qué nos viene hablando el libro, ¿sí? Entonces, quiero comenzar diciéndoles qué significa la palabra crónicas, porque muchas veces ni siquiera podemos entender que estamos viendo Primera de Crónicas, pero qué significa en el hebreo, o sea, su significado en hebreo es historia de los tiempos o relatos de los días o acontecimientos de los días, ¿sí? O sea, son relatos que se van narrando, pero también en el diccionario esta palabra crónicas dice que son historias recopiladas de una manera cronológica, ¿sí? Viene de esa palabra crónicas como de cronología. Entonces, realmente el autor que escribió este libro, muchos dicen por ahí que es Esdras, porque tuvo que haber entendido bien todo lo que es el sacerdocio, porque nos va a hablar acerca de los levitas, los sacerdotes, el templo, y muchos dicen que fue Esdras el que escribió el libro de Esdras. Pero bueno, no se sabe exactamente. Pero este autor, ¿qué hizo? En realidad recopiló historias de los libros de Samuel y de los libros de Reyes, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos preguntarnos, ¿y para qué va a volver a decirnos historias que ya están en los libros? Si ya está la historia, porque nosotros vamos a ver aquí la historia de David, ¿sí? Del arca, del censo,
de los valientes de David, acabamos de meditar Samuel, ¿sí recuerdan? Entonces yo creo que se les va a hacer un poco fácil estar recordando esas historias, pero ¿qué caso tiene que el escritor vuelva a traer esas historias ahora al libro de Crónicas? Si nosotros lo pensamos que es la misma historia, en realidad, si vamos a decir, no tiene ningún sentido. Pero si entendemos el propósito del libro, en realidad nosotros vamos a ver historias en Crónicas más completas que en Samuel y en Reyes, ¿sí? Y además, ¿qué propósito tiene el escritor de tomar la vida de David? En realidad el escritor no va a tomar los pecados, todos los pecados de David, porque no le interesa en este momento mostrar sus pecados, sino mostrar sus victorias, ¿sí? Esto es lo que va a hacer. Nos va a llevar por toda la descendencia del rey David. ¿Por qué? Porque nos quiere presentar un reino de justicia, un reino perfecto que vendría a través de Cristo, ¿sí? No le da importancia a sus pecados, al pecado con Betsabé. Eso no lo va a mencionar. En este momento no le interesa a él. Pero también podríamos verlo de otra manera, hermanos. ¿Por qué no lo pone aquí? ¿Qué pasa cuando Dios perdona nuestros pecados? ¿Él se acuerda? No, ¿verdad? Yo creo que podríamos verlo también de esta manera. Ese pecado fue perdonado. Entonces, ya no es necesario que esté también en este libro. Ahora, hermanos, también algo que va a hacer es que en el libro de Reyes y en el libro de Samuel habla un poco más políticamente, voy a hablar así. ¿Por qué? Porque es cuando piden rey en Samuel, capítulo 8. ¿Qué hace el pueblo? Quiere un rey, ¿sí? Y en Reyes nos va mostrando los reyes del norte y los reyes del sur. Pero este autor en Crónicas va a ir narrando solamente los reyes del sur, o sea, de la tribu de Judá. En realidad, Israel aquí desaparece, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos va a hablar este libro? No de una forma política, sino de una forma espiritual. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos va a hablar acerca del templo. Va a hablar acerca de la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo sabemos que va a hablar del templo? En las genealogías desde el capítulo 6, usted va a encontrar los descendientes de Leví, de Aarón, o sea, los sacerdotes, los levitas. Y después, algo que no nos narra Samuel ni Reyes, hermanos, es que David empieza a juntar todas las cosas para la construcción del templo. David se dedica mucho a esto. Mucho de su vida también ya al final se dedica realmente a tener todas las cosas listas para preparar para que se edifique ese templo. ¿Usted recuerda a Moisés, cuando también a Moisés se le dieron todos los planos para que hiciera el tabernáculo? Pues ahora David hace lo mismo aquí. Tiene todo listo para que se haga el templo. Y yo creo que este es el punto principal. Y cuando nosotros o para los judíos hay un templo, hermanos, tenemos que pensar en la vida espiritual del pueblo. Una verdadera adoración a Dios. Pero, ¿en qué tiempo se escribió este libro, hermanos? A lo mejor no me quiero tardar porque no me quiero enfocar en esto, pero algunos sabrán por qué Dios permitió que su pueblo fuera cautivo 70 años a Babilonia, hermanos. ¿Sí?
Si nosotros vemos la genealogía en el capítulo 1 de Primera de Crónicas, comienza con Adán, ¿verdad? Y continúa con Set. ¿Qué nos está mostrando aquí? Que Dios está formando un pueblo para Él, pero quería que ese pueblo le obedeciera. Y Dios en su ley dijo: si tú me obedeces, yo te voy a bendecir, pero si me desobedeces, tú vas a ir cautivo a otro país o a otra nación por 70 años. Y esto fue la nación de Babilonia, que los llevó cautivos. Estuvieron ahí 70 años y cuando se cumplieron esos 70 años, ¿qué hace Dios? Los regresa. Entonces, hermanos, ahí es cuando el escritor de Crónicas va a narrar toda esta historia. ¿Por qué? Porque, hermanos, imagínense, 70 años fuera de su país. Hermanos, ¿nos acordaríamos de todo? No, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Hermanos, ¿quién vino el domingo? ¿O quién vio la transmisión el domingo? Casi todos, ¿no? Ahora, ¿saben de qué o se acuerdan de qué trató la predicación? Ya se olvidaron, ¿verdad? Sí nos damos cuenta, algunos tal vez sí se acuerden, a tal vez otros no, pero pasó una semana y a veces ya no nos acordamos. Entonces imagínense este pueblo 70 años en otro lugar, muchos tal vez nacieron allá en Babilonia. Entonces era necesario que se escribiera un libro para ellos, para que ellos recordaran de dónde vienen. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Entonces, esto es lo que va a hacer el autor de Crónicas. Les va a narrar desde la creación hasta que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto es lo que va a hacer. ¿Era necesario que ellos recordaran? Creo que sí, es importante. Porque ¿cuántos de nosotros hicimos un árbol genealógico en la escuela para recordar de dónde venimos? Pero muchos nada más conocemos a nuestros abuelos o bisabuelos, ¿verdad? Pero de ahí creo que ya no nos acordamos. Entonces, es necesario, hermanos, que este escritor les narre o les recuerde de dónde vienen, porque muchos tal vez tomaron las costumbres de Babilonia. Entonces, hermanos, vamos a ver 9 capítulos de puras genealogías. No ahorita, ¿no? O sea, en la meditación me refiero, ir meditando. Entonces, tal vez para muchos se nos va a hacer aburrido, pero en realidad para el pueblo de Israel es muy importante las genealogías. Para ellos, hermanos, ¿qué propósito tiene la genealogía? El escritor está resumiendo en una genealogía toda una historia. Detrás de cada nombre que está mencionando aquí hay toda una historia. ¿Sí? Entonces es necesario que realmente se escribiera esto. Y esperemos que no se nos haga de una manera cotidiana, aburrida, sino que realmente podamos entender también a través de las genealogías el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, yo hasta ahí voy a dejar. Vamos a Crónicas, hermanos, estamos ya ahí. Y vamos a ver ¿qué tiene que recordar este pueblo? Dice así, miren, empieza diciendo Adán y su hijo es Set, pero en realidad Adán tuvo 2 hijos más. ¿Recuerdan? Caín y Abel, ¿verdad?
Pero al autor no le interesa realmente mencionar, sino el autor, yo como les dije, nos va a ir llevando realmente cómo se fue formando este pueblo y toda la descendencia del rey David. ¿Sí? ¿Por qué Set? Hermanos, ¿ustedes recuerdan qué hizo Caín con Abel? Lo mató, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era la descendencia de Caín? Mala. Entonces, Adán, dice la Biblia, que vuelve a tener relaciones con su esposa y tienen a Set. ¿Y qué hizo Set? Dice que Set vuelve, o su descendencia vuelve a buscar a Dios, invoca el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso al autor le interesa esto. Entonces, nosotros voy a ir viendo rápidamente Adán, Set. Después de ahí nos dice el versículo 4, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Hermanos, este verso 4 hasta aquí nos está narrando Génesis hasta el capítulo 9 ya. 6 hasta el 9, 10, puede ser hasta el 11. Pero, ¿quién es Sem? A nosotros nos interesa Sem, hermanos. Porque ¿quién viene de esa descendencia? Vamos hasta el versículo 24, hermanos. Mire, ¿quién nació de Sem? Dice Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serún, Nacor, Taré. ¿Y quién? Abraham, el cual es Abraham. ¿Sí? Realmente vemos cómo Dios va formando este pueblo. Pero ahora, yo quiero decir aquí, Abraham tuvo 2 hijos. Nos dice el verso 28. ¿Quién es? Isaac e Ismael. ¿Quién era el de la promesa? Isaac, ¿verdad? Isaac. Entonces nos va a decir el versículo 34. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú y ¿quién más? E Israel. ¿Quién era el de la promesa? Israel. Pero hermanos, el nombre de Israel era Jacob. ¿Cómo no menciona aquí la Biblia Esaú y Jacob? Sino menciona Esaú e Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia no se quiere enfocar en una persona, hermanos, sino en una nación, en un pueblo. Eso es lo que está haciendo Dios. Pero aquí podíamos ver algo más, hermanos. Esto no lo traía apuntado, pero yo cuando lo estaba estudiando podía ver esto. Que si este cronista no se enfoca, hermanos, en Israel del norte, solo en Judá, ¿por qué menciona a Israel? Tal vez nosotros podríamos incluirnos aquí, hermanos, porque el libro de Romanos nos menciona quién es el verdadero Israel. No es el de sangre, dice, sino es por la fe. Ese es el verdadero Israel. Nosotros somos ese verdadero Israel, los que creemos en Jesús por fe. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Dios está cumpliendo aquí? ¿Qué es lo que dijimos que Dios está formando un pueblo? Y ya vimos cómo Adán después nos habla de Set, después nos habla de Noé. Y al que a nosotros nos interesa es Sem, que de Sem viene Abraham. Y Abraham vienen sus 2 hijos. Y el que nos interesa, ¿quién es? Isaac y después Jacob o Israel. Pero, hermanos, algo que los lectores tenían que ver aquí es algo más. Dios estaba cumpliendo algo más. Algo que ya se les había dicho a estos hombres. Dios, ¿qué le dijo a Adán, hermanos?
Dios le dio una promesa a Abraham cuando ellos pecaron. ¿Qué? Que de la descendencia de la mujer, o sea, en este caso Eva, iba a venir uno que iba a venir a derrotar ¿a quién? A la descendencia de la serpiente, o en este caso, a Satanás. Eso es la promesa que le da. Entonces, Adán le creyó a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque hasta ahí Eva no tenía nombre, hermanos. Enseguida es cuando Adán le pone nombre a Eva. Le dice, tú eres Eva. ¿Y cuál es el significado de Eva? Tú serás madre de todos los vivientes. ¿Sí? Esto es lo que le dice. Tú vas a ser madre de todos los vivientes. Pero entonces, si nosotros recordamos ahora a Noé, hermanos, Dios le dijo a Noé que vas a fructificar y vas a llenar la tierra. Esto es lo que le dijo a Noé. ¿Y por qué le cambia el nombre de Abraham a Abraham, hermanos? ¿Qué significa Abraham? Padre de muchedumbres de gente. Y aparte le dijo algo más. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo Dios, hermanos? Está cumpliendo, ¿sí? Está cumpliendo lo que realmente le dijo a Adán, lo que realmente le dijo a Noé, lo que le dijo a Abraham. Entonces, esos lectores, al leer Crónicas, ¿qué tenían que ver? ¿De dónde venían? Pero que era el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Entonces, hermanos, ellos tenían que recordar esto. Hay otra cosa que ellos tenían que recordar. Ellos tenían que recordar de dónde venían, pero ellos también tenían que recordar por qué fueron llevados a Babilonia. Creo que esto es algo importante también. Voy a poner así un ejemplo, cuando usted castiga a su hijo, ¿usted le dice por qué lo está castigando? ¿O no? ¿O nada más lo castiga y ya? No, creo que tiene que saber por qué está siendo castigado. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Por qué le dice? Para que no lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? Sí, hermanos. Muchas veces nosotros castigamos a los hijos, les decimos la razón, ¿para qué? Para que para la otra no lo vuelva a hacer. Entonces era importante que este pueblo también supiera por qué fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, hermanos, aquí en esta misma genealogía, al mismo tiempo que se está narrando cómo Dios fue formando su pueblo, ¿sabe también qué nos va nombrando a su vez? Cómo se fueron formando los pueblos de sus alrededores. ¿Y qué representa esto, hermanos? Mire, rápidamente vamos a ver ahí. No vimos los descendientes de Noé, solamente Sem, pero también nos va a mostrar a Can y a Jafet. Hermanos, estas personas no entraron en el pacto de Dios, siendo pueblo de Dios, pero hay una razón por qué. No solamente fue porque sí, sino en realidad hay un porqué. Por decir, nos habla de Can, ¿sí? En el versículo 8, los hijos de Can fue Cus, Nimrod, Fud y Canaán, ¿verdad? Como que sí reconocemos estos pueblos. Este Canaán, ¿qué hizo? En realidad Dios lo maldijo.
maldijo a Canaán. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que vio la desnudez de su padre. Entonces Dios trajo maldición ¿sobre quién? Sobre Canaán. Y de este Canaán, dice el verso 13, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed. De este Ed, hermanos, nacen el verso 14, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araceo, el Cineo, el Arbadeo, el Cenareo y también el Amateo. ¿Reconoce algunos de estos nombres? Hermano, son todos los que vivían en la tierra de Canaán. Cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán, esta tierra que Dios les dio, realmente ellos no echan fuera a quienes, a todos los de Canaán, sino los dejan. Algunos tal vez sí fueron derrotados, pero otros no. Ahora también, ¿quiénes más menciona aquí, hermanos? Dice el verso 12, Patrusín y Casluín, de estos salieron ¿quiénes? Los filisteos. ¿También nos suena el nombre? Sí, hermanos. Pero también aquí hay otro nombre en el verso 10. Cus engendró a Nimrod. Hermanos, este llegó a ser poderoso en la tierra, dice así. Este Nimrod, su primer reino fue Babel, dice así. ¿Ustedes recuerdan la torre de Babel? ¿Recuerdan lo que querían hacer estos hombres? Hermanos, lo que querían hacer estos hombres era lo que hizo Adán y Eva en el capítulo 3. Ellos querían ser un solo hombre, gobernar su propia vida, desechar a Dios y realmente ellos dirigirse. Esto es lo que querían hacer en la torre de Babel. Entonces, en realidad, este Nimrod representa realmente fuera de la voluntad de Dios, otro reino o el reino de este mundo. Vamos en el versículo 33. Mire quién nos menciona, los hijos de Madián, los madianitas. No solo ellos, sino también, versículo 34, me voy a ir más rápido, Esaú. Hermanos, era el primogénito. ¿Y qué hizo este Esaú? Despreció. Realmente el primogénito, hermanos, tenía doble bendición. Era importante. Pero este hombre, Esaú, despreció la primogenitura. ¿Qué significa esto? Despreció a Dios. Y después dice la Biblia que llorando quería que su padre lo bendijera. Pero en realidad este llorar también era de una manera hipócrita, porque Esaú quería tal vez la bendición, quería la herencia, quería las promesas, pero no quería a Dios. Y de este Esaú viene en el verso 43, dice, y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Viene esta nación de Edom. Ahora, ¿por qué les menciono, hermanos, todos estos pueblos que estuvieron alrededor de Israel? Hermanos, ¿qué tanto influenciaron estos pueblos para Israel? ¿O Israel más bien fue ejemplo para ellos de cómo ellos tenían que adorar a un Dios? ¿Sucedió esto? No, hermanos. El pueblo de Israel voy a decir así, se moldeó al estilo de todos los pueblos paganos. Esa fue la razón por la que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia.
en realidad este pueblo de Israel no fue ejemplo de una verdadera adoración a Dios. Voy a ir a un verso o dos versos. ¿Cuál es realmente lo que Dios quería, hermanos? Deuteronomio 6, si no lo puede buscar, lo puede ver aquí arriba. Deuteronomio 6, versículo 1. Voy a darle lectura, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, Dios estaba dando su ley, sus mandamientos, ¿para qué? Para que se obedecieran. ¿Sí? Me voy a saltar hasta el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, está diciendo, tu Padre, primeramente tienes que tener esa palabra en tu corazón. Y después, ¿qué vas a hacer? Y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué nos está hablando este verso, hermanos? ¿Qué les está diciendo aquí Moisés al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? Que tienen que recordar la palabra, ¿sí? Y por eso la tienen que escribir aún en sus postes de sus casas y en sus puertas. Pero ¿será para recordar solamente? O sea, yo veo un versículo, lo recuerdo. ¿Querrá esto? Miren, hermanos, voy a ver ahora lo contrario, lo que hizo este pueblo. Esto era lo que Dios quería. Ellos recordaran la ley. Isaías 57, versículo 7. Dice así. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice de este pueblo, lo que más bien hicieron ellos. Cómo ellos fueron influenciados por las demás naciones. Dice así: ustedes cometieron adulterio en cada monte alto, allí rindieron culto a los ídolos. Dice así: han puesto símbolos paganos. Me gusta cómo dice la Reina Valera, porque dice: ustedes pusieron sus recuerdos. Vamos a ponerlo así, sus recuerdos paganos. ¿Dónde? En los marcos de las puertas y detrás de ellas. Dice: me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Mire cómo lo está mencionando Dios. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Ellos quitaron o no recordaron la palabra de Dios, sino que llevaron sus recuerdos, ¿dónde? Tras ídolos, fornicando con ellos. Hasta este punto, las demás naciones, ¿qué hicieron? Cambiaron realmente esa ley de Dios en el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel dejó de recordar la palabra y realmente se fue tras otros dioses. Puso sus recuerdos ahí. Pero hermanos, ¿por qué le puse a este recordando el propósito? Que yo creo que hubiera sido mejor el propósito de recordar. ¿Cuál es el propósito de recordar? ¿Será que solamente el escritor de Crónicas dijo: yo quiero que recuerden de dónde vienen? Quiero que recuerden cuál es su linaje. ¿Será que es esto? No, hermanos. No es solamente un recuerdo como nosotros, que tal vez vemos nuestra genealogía, que tal vez vemos fotos y recordamos a nuestros abuelos. No es solamente esto. Para la Biblia, recordar
es algo más importante, hermanos. Y voy a ver rápidamente estas citas, primeramente en Dios, hermanos. Nos dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero ¿qué nos dice al principio? Que Dios se acordó ¿de quién? De Noé. O sea, ¿se había olvidado? Después nos dice Éxodo, versículo 6:5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. O sea, Dios se acordó al escuchar el gemido de ese pueblo que estaba como esclavo. Y una cita más, Salmo 74:2, creo que lo están viendo acá. Acuérdate de tus congregaciones, dice, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Pero ¿qué dice? Acuérdate de tu congregación. O sea, acuérdate de tu pueblo. ¿Será que Dios se olvida, hermanos? No. Entonces, ¿qué significa cuando dice la Biblia que Dios se acuerda de su pueblo? En realidad, hermanos, está diciendo que Dios, voy a decirlo así, que Dios está prestando atención de una forma particularmente sobre ese pueblo. O dicho de otra manera, que Dios tiene un propósito particular para el pueblo de Israel, para su pueblo. Entonces, en realidad, ¿qué está diciendo? Que Dios se acordó, no de acordar como que se había olvidado, sino en realidad Dios llegó el tiempo de cumplir su propósito. ¿Sí? Llegó el tiempo en el que tenía que sacar al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora voy a hacer esto hacia nosotros. ¿Qué significa cuando la Biblia también nos habla a nosotros que debemos recordar ahora nosotros? Dice, y te acordarás, de Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Y te acordarás, está diciendo. Y nosotros ya vimos, no voy a dar otras citas, aunque sí hay otras citas que hablan hacia nosotros, como también lo que ya leímos, que ellos tenían que recordar la palabra, enseñársela a sus hijos, escribirla en sus postes, en sus puertas. ¿Para qué? Para recordar. ¿Por qué tenían que hacer esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que recordar? ¿Recordarlo solamente como, sí, aquí está la Biblia y recuerdo los mandamientos? No. Este recordar, hermanos, es exhortar al cumplir los mandamientos de Dios. En realidad lo que está diciendo es, y te acordarás, o sea, acuérdate cómo Dios te trajo en el desierto. ¿Para qué? Para que cumplas sus mandamientos. Entonces, ¿qué está haciendo en el libro de Crónicas el autor? Al decir, ustedes tienen que recordar. No es solo tienen que recordar de dónde vienen, cuál es su genealogía, sino ustedes tienen que recordar que Dios fue el primero que se acordó de ustedes. ¿Cuándo? Cuando estaban cautivos en Egipto. Es Dios el que está cumpliendo su propósito en ustedes. Y no solo eso, sino que ahora ustedes también tienen que recordar que
por qué fueron llevados cautivos, que Dios los trajo de regreso. ¿Para qué, hermanos? Los está animando a que cumplan los mandamientos, porque anteriormente no pudieron hacerlo. Y si nosotros vamos a los libros de Esdras y de Nehemías, hermanos, este pueblo, después de que regresó, estaba haciendo o estaba volviendo a lo mismo, juntándose con los pueblos de sus alrededores. Que si nosotros leemos lo que hizo Esdras, hermanos, dice que hasta les arrancó los cabellos, de que cómo va a ser posible que vuelvan a hacer lo mismo. Hermanos, este libro está escrito para animar a ese pueblo que Dios viene cumpliendo lo que había prometido. Que Dios se acordó de ustedes cuando estaban en Egipto, cuando estaban en Babilonia, pero ahora ustedes también tienen que recordar. ¿Qué, hermanos? ¿Qué es recordar? Realmente vivir una vida de una verdadera adoración a Dios. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es adorar a Dios? Obedecer a Dios a través de sus mandamientos. Y eso es lo que Dios también hoy nos dice. Él se acuerda de nosotros, hermanos, pero Él quiere también que nosotros recordemos su palabra, su ley. Nos anima, realmente nos exhorta a cumplir sus mandamientos, a ser verdaderos adoradores y que demos ejemplo a los pueblos que están a nuestro alrededor, ahora a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Oramos, hermanos. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre. Gracias por su palabra, Señor. Gracias porque usted se acuerda de nosotros cada día para cumplir su propósito de una manera particular en cada uno, Señor. Como individuo, como iglesia, Señor, que somos. Cumpla ese propósito en nosotros. Pero también, Señor, ayúdenos a que realmente esta palabra la recordemos, que la llevemos, Señor, a cabo, en práctica. Señor, le anhelamos cada día. Anhelamos, Señor, que realmente, Señor, podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Perdónenos, Señor, si aún en nuestra vida no estamos demostrando, Señor, hacia los demás, gente que no cree en ti, Señor, no estamos demostrando que somos pueblo tuyo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a comprometernos contigo. Realmente, Señor, a hacer ese pacto contigo, Padre. Y que realmente podamos ser esos adoradores. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.